Buenas tardes, espero que estén pasando un lindo domingo. Rezamos leyendo un pasaje del capítulo 9 del Evangelio según San Marcos. Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo: No se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros está con nosotros. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies al infierno. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Junto a todas las bondades que tiene la posibilidad de pertenecer a un grupo determinado, aparecen también las dificultades o los peligros. La primera lectura de hoy nos cuenta un hecho que sucede en el desierto, cuando Dios le pide a Moisés que reúna en la carpa del encuentro, en ese templo itinerante que tenían en su camino por el desierto, a 70 ancianos para derramar sobre ellos el Espíritu, para ser los profetas. Hay dos de ellos que no están en el templo, sin embargo se ponen a profetizar en otro lado del campamento y vienen a hablar con Moisés de alguna manera para denunciarlos. Y quien debe decidir qué hacer con esas dos personas es precisamente Moisés. Josué, que es como la mano derecha de Moisés, le sugiere, le dice: Moisés, no se lo permitas. Pero Moisés le responde: ojalá todos fueran profetas en el pueblo del Señor, porque Él infunde su espíritu. Bueno, los 70 eran considerados un grupo determinado, cerrado, y entonces no podían comprender que alguien de afuera pudiera obrar o profetizar en nombre de Dios. Le pasa lo mismo a Juan y a algunos más, porque Jesús les habla en plural. Les dijo: no se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y esta definición de Jesús: el que no está contra nosotros está con nosotros. Digo, le pasa lo mismo a los discípulos que le pasaba también a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, todos pertenecientes a un grupo. Le pasaba en general al pueblo de Israel. Quienes no pertenecían al pueblo de Israel no podían tener vínculo o presencia de Dios de alguna manera, algo que vemos que en la vida de Jesús es tan diferente. Jesús descubre fe, y a veces, lo dice el Evangelio, más fe fuera de Israel que dentro. Les pasa, decía, a los discípulos esta expresión de Juan que es muy dura: no es de los nuestros. La podíamos haber escuchado en labios de los fariseos, de los escribas, de los sacerdotes, hablando de Jesús. Jesús no es de los nuestros, y por eso no quieren o no pueden identificar las cosas de Dios. Bueno, sigue pasando, desgraciadamente o lamentablemente, incluso a veces entre cristianos. Me ha pasado que a veces que he recibido, entre comillas, una denuncia: hay evangélicos visitando a los pacientes en el hospital. Mientras no vayan a pelear o a molestar, está bien, les van a hablar de Jesús, no es un problema que estén allí visitando a los pacientes. Pasa dentro de la iglesia. Hace algunos años una persona perteneciente a un grupo de oración institucionalizado, un grupo que está en distintos lugares del mundo, con una particular devoción al Espíritu Santo, con encuentros de oración de los que yo no participaba. Bueno, esta mujer, hablándome de este grupo, como vio que yo no estaba fanatizándome con su relato, me dice: bueno, padre, cuando usted reciba el Espíritu Santo me va a entender. A lo cual yo le respondí que estoy bautizado. Quiero decir, el hecho de pertenecer a ese grupo le hace sentir que los que no pertenecen no tienen la misma cercanía con Dios o la misma
posibilidad de cercanía con Dios. Esto, si nos pasa, nos puede hacer perder la oportunidad de ver cosas de Dios, porque hay mucha gente haciendo mucho bien y la fuente del bien es una sola, es Dios mismo. Entonces podemos descubrir cómo Dios obra a través de personas que, voy a usar la expresión de Juan, no son de los nuestros. Y esto nos puede enriquecer muchísimo. Por las dudas, Jesús, desestimando esta actitud, los invita no a mirar de qué manera la voluntad de Dios puede hacerse presente en los demás, o no, o a pensar que no puede de ninguna manera, sino a mirar en su propia vida cuando la voluntad de Dios encuentra obstáculos, con estas imágenes que tienen que ver con la mano vinculada al trabajo, a las actividades que se hacen. Si lo que haces es ocasión de pecado, arrancalo de tu vida. Los pies, que tienen que ver con hacia dónde uno se dirige y hacia dónde no. El ojo, que tiene que ver con la manera en que miramos a los demás. Y todo esto nosotros lo tratamos de identificar desde la vida de Jesús. ¿Qué hizo Jesús con sus manos? ¿Qué hizo con sus pies? ¿Qué hizo con su mirada? Y este es el modelo, entonces. Una invitación de Jesús, me parece, a identificar algo que vamos a tener que hacer toda la vida y con mucha frecuencia seguramente, qué cosas que están en mi vida terminan siendo obstáculo para que haga la voluntad de Dios y de qué manera me animo a arrancarlas de mi vida, con esta cosa tan terminante como la expresa Jesús. Arrancar de la vida aquello que es un obstáculo para que yo haga la voluntad de Dios. Para eso tenemos que pedirle su ayuda. Pidamos esta gracia a Dios, o estas dos gracias. La primera, yo diría, reconocer cuántas obras Dios hace permanentemente fuera de los espacios en los que creemos que obra, en los que obra, pero no exclusivamente, ¿no? Descubrir estas otras actividades de Dios a través de personas que no pertenecen, no son de los nuestros. Y por otro lado también pedirle a Dios que estemos siempre atentos a qué cosas pueden convertirse en nuestra vida en un obstáculo que con su ayuda podamos arrancarlas, sacarlas de nuestro corazón. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.